Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Continuamos entonces revisando la palabra del Señor, teniendo ese tiempo especial con Él. Estamos llevando la serie reordenando nuestra perseverancia en el partimiento del pan. Hoy quisiera hablarles sobre su gran misión. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 51. Vemos entonces aquí, en este pasaje, que el Señor está revelando la acción que el Señor realizaría por la salvación del mundo. En el verso 51 del capítulo 6 de Juan, nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dentro de la historia del capítulo 6, y si podemos enfocarnos a mirar en la palabra del Señor, desde el capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 1, encontraremos que en esa porción de la palabra hace un énfasis muy claro en mencionar cómo Dios está revelando que Él es el pan de vida. Y en más de una oportunidad encontraremos en este capítulo 6 de Juan cómo reiterativamente el Señor está mencionando: yo soy el pan de vida. Juan nos relata esta historia como un testigo vivencial de lo que había sucedido. Los escritos de Juan nos hacen referencia, históricamente hablando, la forma como él hace referencia de haber estado presente frente a estas situaciones, estos momentos que recopila y luego nos los traen a nosotros ahora por medio de su palabra. Por ello, mis hermanos, tomando por referencia histórica, frente al hecho de saber que el discípulo de Juan, Policarpo, entre los años 70 y 160 después de Cristo, quien a su vez es el discípulo del apóstol Juan, él testifica sobre la autenticidad del escrito que había sido dado por Juan. Y esto haciendo referencia de que el escrito fue realizado durante su residencia en Éfeso, en Asia Menor, cuando él era de avanzada edad. Y es por esto, mis hermanos, que este hecho vivencial por el cual Juan nos da a nosotros todo el suceso, toda la historia que hoy podemos recibir por gracia y misericordia de Dios, que tenemos hoy la palabra del Señor con una forma tan detallada. A medida que vemos en el capítulo 6, este encuentro que se va dando y se está desarrollando, donde hay un cuestionamiento. Dentro del capítulo 6, en el verso 41, vamos a encontrar pasajes como: murmuraban entonces de él los judíos, porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Era inaceptable entonces para los judíos el hecho de poder mirar que un hombre estaba haciendo referencia a que él era el pan que había descendido al cielo, e inclusive que él era mucho más valioso que el maná que habían recibido por medio de Moisés. Frente a todo esto, Jesús responde en el verso 43 del capítulo 6: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es Dios dando las pautas claras y precisas en este pasaje. Entonces podemos ver que la gran misión del Señor estaba siendo revelada, estaba siendo manifestada en ese instante para que el mundo pudiera conocer de esta verdad. Los judíos estaban
contrariados frente a la verdad que Jesús estaba revelando. Esta verdad, mis hermanos, que tú y yo hoy estamos honrando y glorificando su nombre, porque cada palabra que el Señor decía para nosotros impacta a profundidad nuestro corazón. Estaba revelando una verdad divina, estaba dando a conocer de algo que sería trascendental para la vida de ellos. Y la revelación de parte del Señor, mostrándole tal cual como dice en el verso 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y nuevamente reafirma en el verso 48, una vez más para que no cree duda frente a esta situación, menciona entonces el Señor, yo soy el pan de vida. Y el verso 49 dice, vuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Verso 50, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Para que el que de él come no muera. Mis hermanos, el Señor estaba dando una revelación extraordinaria a un pueblo de rebelde que había tapado sus oídos, que había decidido no escuchar, que cerró su entendimiento como resultado de la experiencia y de lo que anhelaban y de lo que buscaban vivir. Esta lamentable situación, esa triste historia que podemos ver aquí para aquellos que cegaron y taparon sus oídos y no pudieron recibir palabra tan extraordinaria que nosotros hoy soñamos siquiera poder escuchar la palabra de Dios cuando leemos cada uno de estos versículos y nos imaginamos al Señor compartiendo y dando a conocer esta verdad. En nuestro corazón está cómo pudieron haberlo rechazado, cómo pudieron haber tapado sus oídos y haberse negado a esta verdad que Dios estaba revelando. ¿Cómo pudieron no haber reconocido lo que el Señor estaba mencionándoles? Una verdad que estaba entrelazada con el testimonio y el cumplimiento de las profecías establecidas en el Antiguo Testamento y que se hacían evidente en ese tiempo en el cual les tocaba a ellos vivir y por lo cual el Señor había venido para el cumplimiento de las Escrituras y para la salvación de la humanidad. ¿Qué podríamos decir en estos tiempos, mi hermano, mi hermana? ¿Qué podríamos decir nosotros frente a también al momento que estamos viviendo, donde encontramos que la indiferencia frente a la palabra de Dios, frente a la verdad revelada, nosotros vemos cómo la gente más está enfocada a mirarse a sí mismo, a pensar en lo que quiere hacer, a buscar más de los deseos personales que mirar el propósito por el cual estamos aquí y entender en la palabra del Señor cuál es la verdadera vida que debemos seguir. Encontramos entonces que la mayoría de personas en este tiempo está más pensando en sí mismos, buscando, como era la historia del día de ayer de Rico Insensato, en donde hablaba de la forma como se sentía complacido a tal nivel que encontramos la manera tan personal de hablarse y de autosatisfacerse en su propio diálogo. Cuando vemos que en el verso 17 del capítulo 12 de Lucas, dice, pensando dentro de sí, estaba él mencionando, me haré, ¿no? ¿Qué haré? Esa es mi primera pregunta, ¿no? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces empieza a, a tener ese diálogo de decir, bueno,
esto haré, derribaré mis graneros. Esa acción personal de tomar esas decisiones independientemente de todo lo que haya sucedido, los graneros iniciales que tuvo armado, por lo cual pudo albergar ahí también lo que tenía. Él no estaba ni siquiera agradecido de lo que en su momento Dios le había dado. No encontramos ninguna mención de poder decir, Señor, gracias por aquellos graneros, por aquellos detalles que he recibido y voy a edificar algunos otros graneros para poder almacenar lo que ahora tengo, ¿no? Encontramos que él toma la decisión tan radical de derrumbarlo aquello que tenía para edificarse unos mayores, porque quiere guardar más. No le da ningún valor a aquello que tenía. No piensa en los graneros que actualmente poseía, ¿no? Eso le da lo mismo, solamente quiere destruirlos para edificar mayores, porque no le dan abasto. El tipo de pensamiento que tienen muchas personas en que aquello que tienen no lo valoran. Nunca dan gracias a Dios por lo que ya han recibido. Tienen algo y consideran que es insignificante y que necesitan algo mejor y que tiene que ser algo diferente. Pero no se toman la molestia de decir, Señor, gracias por lo que me has entregado hoy. Gracias por el pan que he recibido el día de hoy. Gracias por la vida que me has dado. Ese no es el pensamiento de, de muchos, sino más bien el deseo de poder siempre buscar algo más, la inconformidad frente a la vida diaria. Por eso cuando encontramos la historia en donde Jesús está revelando esta verdad y la gente, y sobre todo los fariseos, mencionando y entrando en esas contradicciones, vemos cómo hay ese rechazo por una verdad que es revelada. En este tiempo vemos también cómo hay ese rechazo frente a la verdad revelada. Y en ese momento, cuando Dios toma esa historia, muestra entonces cómo existe este rechazo de aquello que ya se tiene. Es aquí entonces cuando Él empieza a decirme, haré nuevos graneros, edificaré entonces unos más grandes, guardaré ahí entonces todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Entonces viene nuevamente ese pensamiento de sentirse satisfecho, de empezar a disfrutar y decir, repósate, come, bebe, regocíjate. Y entonces nuevamente encontramos aquí el Señor haciendo ese énfasis en nosotros al decirnos frente a esta actitud, necios, frente a esta actitud de egoísmo, necios. Y es que el Señor, cuando está revelando esta verdad, confronta entonces el momento en el cual nos encontramos. Recibimos la palabra del Señor y al recibirla, ¿cómo estás tú poniéndola en práctica en tu vida? ¿Cómo la estamos ejerciendo? El Señor nos está diciendo entonces en las Escrituras, en su palabra, se dirige entonces a un pueblo que no está escuchando esta verdad y Él redondea todo este encuentro al decir, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Claramente vemos cómo el Señor está dando una profecía que se cumpliría instantes después, tiempo después, frente a un pueblo que no sabe valorar lo que el Señor les está mencionando. Dice, yo daré, es el Señor quien viene a dar, cuando el hombre ni siquiera sabe valorar lo que Dios está entregando. Vemos entonces que nuestras vidas frente a esta verdad, mis hermanos, deberíamos de sencillamente decirle, Padre, perdónanos, porque tú viniste a entregarte por completo a un pueblo que no te merece. Has entregado tu vida
para darnos vida. Y lo hiciste porque nos amas, sabiendo que no lo merecíamos. Es esa clara evidencia, mis hermanos, del amor de Dios. Es esta manifestación extraordinaria de su amor que es para hoy y para siempre. Su promesa reafirma entonces la gran verdad que encontramos entrelazada entre todos los pasajes de las Escrituras. Cristo vino a salvarnos y a rescatarnos de la muerte inminente que teníamos nosotros, del destino trágico y merecido del hombre. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él decidió dar su vida por amor a nosotros. Él nos muestra entonces en su palabra que Él es el pan. Es el pan que ha sido entregado para darnos vida al mundo. Esa es la gran misión que el Señor vino a realizar aquí. Se dio por amor a nosotros. Tu vida y mi vida, que estaban destinadas a condenación y muerte, fueron rescatadas y salvadas por la acción del Señor en la cruz. El pan fue ofrecido y fue puesto en una cruz y fue entregado para salvación de la humanidad. Y esta verdad, mis hermanos, nos lleva a que nosotros reconozcamos que todo aquel que cree en Cristo Jesús, que Él es su Señor y Salvador, ha pasado de muerte a vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque todo lo que sucede es en Cristo y nuestras vidas están sujetas a Él. Que el Señor te brinde un buen día, amado hermano, amada hermana, y que hoy puedas compartirle a otros que el pan de vida que descendió del cielo y que fue dado por amor hacia nosotros, nos dio la salvación, por la cual tú y yo, el día de hoy, podemos honrar y glorificar su nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.